Capítulo XXV 2. Por fin salí de aquellos lugares bien acompañada y mucho mejor impresionada. Llegué a mi convento y al verme sola en mi celda, caí de rodillas y lloré amargamente. Me parecía un sueño horrible, una espantosa pesadilla todo lo que me había pasado. Miré después mi mesa y la encontré vacía, no había ni papel, ni tintero, ni pluma, todo me lo han quitado, murmuré con desaliento, y han hecho bien. Ya no puedo escribir. Vi que faltaban todos mis recuerdos más queridos, porque en mi mesa todos los objetos que había eran páginas de mi historia, y al perderlos parecía que me arrancaban una parte de mi corazón. De pronto, se me ocurrió mirar los múltiples cajones de mi mesa, y allí encontré cuidadosamente colocados mi tintero, mis papeles, mi pluma predilecta, mis flores secas, mis piedras de variados matices, y otros adornos que me servían para sujetar y mantener en buen orden los muchos legajos que obstruían mi mesa, que aunque era muy grande, toda estaba ocupada por libros, cuadernos de anotaciones, y multitud de hojas sueltas que servían de libro de memorias, donde apuntaba avisos y recetas de las medicinas que mejor efecto producían en los enfermos que me rodeaban. Mi mesa era el retrato fiel de mi vida, en ella se veían mezclados los pensamientos más grandes y las más sencillas vulgaridades. Por eso cuando encontré todo lo que constituía el movimiento y entretenimiento de mi vida, sentí una alegría inmensa, y hablé a mi pluma diciéndole, tú no puedes separarte de mí, tú irás conmigo siempre, porque dirigida por mí, dejarás en el papel mis pensamientos, ayudada por esa savia negra, que se llama tinta, pluma mía, cuanto te quiero, y besé a mi pluma con la mayor ternura. Después miré a las flores del cielo, y las encontré mudas y sin aroma, nada les dije, porque me preocupaba mi nueva comunidad y traté de reunirme con ella cuanto antes. Encontré las mismas caras, revelando en ellas la escasez de su inteligencia. No les había sucedido como a las monjas anteriores, que a poco de estar en mi convento cambió por completo la expresión de su rostro. Estas permanecían en el más lamentable estado de idiotismo, con los ojos bajos, sin decir esta boca es mía. De las 5 monjas que habían quedado de la anterior comunidad, una de ellas me dijo con desparpajo: durante vuestra ausencia yo he seguido vuestros consejos, gobernar sin abusar, gobernar sin herir ni lastimar, y he quedado muy contenta de todas, esperando que vos haréis lo demás, porque entre nosotras hay mujeres que valen más de lo que parece. Qué bien me parecieron las palabras de mi compañera. Inmediatamente la nombré segunda superiora, no sin preguntar antes a la comunidad si estaban contentas de tal nombramiento, que yo no querría seres que obedeciera a N ciegamente, sino personas que pensaran y emitieran libremente su parecer. Todas las monjas me miraron muy complacidas diciéndome con sus ojos y con sus labios, que había hecho la mejor elección. Animada por tan buen resultado, proseguí diciendo, habladme todas, estamos en familia, yo no quiero figuras mudas, quiero inteligencias que vibren y que den forma a sus pensamientos. Y entonces hablé con todas ellas una por una, y me contaron horrores de otros conventos donde habían estado, qué perversión del sentimiento, qué atrofiamiento de la inteligencia, cuánta miseria moral. Pobres mujeres, habían sido engañadas villanamente. Yo les dije entonces, aquí, bajo mis órdenes se ama a Dios, pero se le ama trabajando, haciendo el bien por el bien mismo, amparando al menesteroso, y cuidándole en sus horas de angustia. Entre las monjas nuevas había una jovencita lánguida, tímida, pudorosa, que huía de acercarse a mí, pero yo me acerqué a ella y la dije: hija mía, tú sueñas en un cielo que no está aquí,
Ese cielo se gana trabajando, luchando en bien de los pobres y todos los que necesitan de un cirineo para ayudarles a llevar su cruz. Ay madre, demasiado sé que no es la tierra el paraíso de las almas. Pero además de ese triste convencimiento, tengo miedo, mucho miedo. Me persigue un capellán y ha jurado que seré suya aunque me esconda en el centro de la tierra, que para él no habrá lugar sagrado. Mucho decir es eso, y ya veremos si se atreve a entrar en mi celda, donde dormiréis desde esta noche. Gracias, madre mía, solo así estaré tranquila. Contenta con mi promesa, se reunió a mis compañeras, y yo me retiré a mi estancia para dar las órdenes necesarias y arreglar todo lo más preciso para recibir dignamente a la pobre monja asustada. Al día siguiente y en los sucesivos, ya más tranquila me ocupé de los pobres acogidos en el nuevo asilo. Muchos de ellos habían pasado la peste, y habían quedado horrorosos que mujeres tan repulsivas, hasta los niños, pobrecitos, parecían pequeños monstruos, con la cara hinchada y ennegrecida, y los ojos tan muertos, tan sin expresión, que todos aquellos infelices parecían idiotas sin serlo, porque la mayoría de aquellos desgraciados no se expresaban del todo mal. Yo al verlos tan feos, decía con amargura, Dios mío, ¿y no habrá remedio para borrar estas huellas del mal? ¿Qué será de estos niños? ¿Qué será de estas jóvenes? ¿Quién los querrá cuando lleguen a mayor edad? Quedarse tan horrorosos es peor. 1000 veces que la muerte, la fealdad es una de las cruces que más pesan en la tierra. Servir de hazmerreír al vulgo, es muy doloroso, y estos desgraciados son verdaderamente monstruos de fealdad. Una mañana, al levantarme, saludé al sol, y miré a un niño que paseaba por un patio. Parecía idiota y no lo era, no, pero estaba tan feo el pobrecito que no se le podía mirar sin sentir espanto. Miré a las flores del cielo, y me dijo una de ellas: mucho te preocupas por esos infelices. Y tanto que me preocupo, están tan feos. Pues escucha a una de mis compañeras. Miré al ramo con más atención y vi erguirse a una flor a medio abrir. Sus pétalos verdosos y azulados estaban sostenidos por un tronco grueso y espinoso. Entreabrió más sus hojas y me dijo: con las flores de mi especie, se pueden hacer prodigiosos milagros, preparando agua, que durante algunos días sirva de leche a mis compañeras en especie, las que se desprenderán de sus hojas, y ablandándose su tronco, éste se despojará de sus espinas, y si tú quieres hacer la prueba ya te diré cómo has de emplear esa agua milagrosa. Ya lo creo que quiero hacer la prueba, y donde encontrare flores de tu especie, porque no he visto ninguna flor que a ti se asemeje. Estás en lo cierto, yo te diré dónde la encontrarás, y entonces me indicó dónde tenía que ir. No era empresa tan fácil, porque tenía que andar mucho, y aunque fuera en caballería, el camino era peligrosísimo entre abismos y montañas, y en el fondo de un torrente donde la planta humana no habla hollado sus florecillas, allí encontrarla las flores milagrosas para hacer con ellas el agua de la salud. Me puse muy contenta, contentísima, con aquella revelación, y tanta fue mi alegría, que no pude menos que decir, Dios mío, si será vanidad lo que siento, y yo no quiero ser vanidosa, no quiero que me llamen la santa porque yo bien sé que no lo soy. Amor de mis amores, no te veo, pero tus flores me hablan de ti, y durante aquella noche, no sé si soñando despierta o dormida, vi muchísimas flores, y todas me hablaban y me decían: yo sirvo para curar este mal, y yo este otro, y yo aquel dolor, y todas interceptaban mis pasos para decirme que eran útiles a la humanidad.
Entré en una senda muy pedregosa, perdí mis zapatos entre las zarzas, me vi los pies chorreando sangre, pero no me desanimé y anduve hasta encontrar las flores que buscaba, pero, ay, guardando las flores había dos hombres muy feos que al verme dijeron: ¿a qué viene esta mujer? En los dominios de la ignorancia no queremos a nadie, cara pagará su osadía, atémosla. Ante aquella amenaza desperté y me miré los pies que me dolían como si estuviera pisando espinas. Al día siguiente me enteré minuciosamente del número de apestados que habían quedado desfigurados, y acompañada de algunos servidores de mi familia y de varios trabajadores entendidos emprendí el camino, que lo encontré muy largo y muy accidentado. Senderos obstruidos por piedras enormes que se desprendían de las montañas, murallas de zarzas espinosas que defendían la entrada del torrente. Mis acompañantes quisieron disuadirme de que bajara al fondo del torrente, cuyo lecho estaba seco, que ellos bajarían y cogerían las flores, pero yo decía entre mí: y si no las cogen bien, hecho el ánimo de hacer una cosa, se debe llevar hasta el fin. Insistí en querer bajar y tuvimos que estar entre aquellos vericuetos algunos días con sus noches, hasta encontrar la pendiente menos abrupta para deslizarse por ella y llegar al fondo. Llevábamos cuerdas que nos sirvieron de mucho, a mí y a otros nos ataron por la cintura, y bien distribuidas nuestras fuerzas, los unos se quedaron arriba sosteniéndonos, y los otros descendimos con 1000 apuros. Pero llegamos al fondo del torrente, ya en terreno firme, miré al cielo y me horroricé, parecía que allá arriba se juntaban las cumbres de las montañas, y murmuré con espanto: si luego no pudiéramos subir, quedar aquí enterrados en vida. Qué muerte tan horrible, pero no, Dios no premia así las buenas intenciones, y comencé a buscar las flores, y como me tranquilicé ya encontré aquel lugar deliciosísimo. Brotaba el agua entre rocas, pero brotaba y se perdía de continuo dejando seco el lecho del torrente donde brotaban muchas florecillas. Ya iba perdiendo la esperanza de encontrar las flores milagrosas, cuando entre dos rocas muy salientes, vi que había una pequeña planicie cubierta de verde musgo, y entre el musgo se levantaban centenares de flores iguales a las flores del cielo con sus corolas medio cerradas, su tronco espinoso, muy espinoso, y sus pétalos verdosos y azulados. Al verlas lancé un grito que el eco repitió a larga distancia. Mis compañeros se quedaron maravillados ante aquel pequeño prado, y siguiendo mis indicaciones, se cortaron todas las flores que yo las iba echando en su saco. Cuando las tuve todas en mi poder, confieso ingenuamente que me creía la reina de un cielo dando vida a mis protegidos, benditas flores. Si penoso fue el bajar, más penoso fue el subir, pero salimos bien de todo. Reinando entre mis acompañantes tan franca alegría, tan viva satisfacción, me miraban con tanto cariño, que llegué al convento contentísima. Me faltó tiempo para decirle a la flor del cielo, que me dijera nuevamente el método que había de seguir para hacer el agua de la salud. Quiso que escribiera sus instrucciones para mayor seguridad y me dijo después: ¿y nada me dices? Tienes razón, qué ingrata soy. No, no eres ingrata, eres olvidadiza, distraída y poco pensadora. ¿No has comprendido que fuerzas superiores te han ayudado en tu bajada y en tu subida? ¿No te has fijado que las cuerdas que llevabais y todos los demás medios de defensa hubieran sido inútiles para descender y ascender a tanta altura, si otras cuerdas y otros brazos no os hubieran sostenido sobre el abismo? Tienes razón, flor querida,
¿Cuántas gracias debo dar a Dios? No basta dar gracias. Hay que pensar en el bien que se recibe y del modo y forma que se recibe, para emplear nuevos medios de precaución y defensa. Se os apoya, para que sepáis buscar nuevos apoyos. Se os alienta, para que emprendáis nuevas empresas. Se os facilitan facilidades para que las estudiéis, para que las comprendáis, para que las analicéis, no para que las adoréis, sin conocer ni apreciar su valor. Comprendí que las flores del cielo me habían dado una lección y juré aprovecharme de ella, e inmediatamente me ocupé de dirigir todos los trabajos necesarios para hacer al agua milagrosa. No dejé un momento de vista a las monjas empleadas en tales operaciones y se hizo el líquido que parecía un bálsamo. Qué tesoro tan precioso para mí era el agua de la vida, de la cual solo se necesitaban algunas gotas que se mezclaban con una cantidad de agua que yo medí escrupulosamente, no encargando aquel trabajo a nadie, para que se hiciera exactamente lo que me había dicho la flor del cielo. De aquel líquido se tomaban pequeñas cucharadas a horas fijas, y se lavaba suavemente el rostro, humedeciéndole nada más. No se desperdiciaba ni una gota. Yo hice la prueba en un niño, y de negruzco y de horrible, se fue volviendo lentamente a su estado normal, que era un niño blanco y sonrosado. El niño, cuando yo humedecía su carita, me decía con ternura: «Sois un ángel, madre mía. Solo los ángeles pueden hacer tanto bien». El resultado fue maravilloso. Llamé a muchos desgraciados y de lejanos lugares vinieron para curarse con el agua milagrosa, y todos al hablar de mí decían: «Es una santa, su agua da la salud». ¿Cuántas veces llegó a mis oídos el agua de la santa? Mi amigo el sacerdote me visitaba con frecuencia y me decía con inmensa satisfacción: «Sois una santa. Una santa». ¿Creéis que soy santa, sintiendo como siento? Sí, soy santa, y yo os abrazaría 1000 y 1000 veces. ¿De veras? Es que no creáis, yo no abrazaría vuestro cuerpo, me llevaría vuestra alma y unida con la mía volaríamos juntos. Ahora contadme todo lo referente a la composición de esa agua milagrosa. Qué contenta me puse, hablar con él, contarle mis impresiones, mis dudas, mis recelos, mis temores, mis esperanzas y mis triunfos. Era mi gloria, le quería tanto. Era tan entendido. Era tan sabio. Todo se lo conté, y él dijo muy emocionado: «Quiero besar a esa flor». «No me beses, porque no soy flor». Miramos los dos el jarrón donde estaban las flores del cielo, y solo vimos tierra, tierra que después se agitó suavemente y apareció el ramo más lozano que nunca. Mi amigo quedó maravillado y me dijo: «Sois un arcano, nunca llegaré hasta vos». «Sí que llegaréis, sois sabio. Sois bueno». «No, hermana mía, vos seréis la eterna sensitiva arrancando los secretos de la naturaleza. Yo el cantor filósofo que diré a la humanidad las grandezas de Dios. Volveré a veros, benditos seáis». Vino a verme mi médico atraído por el clamoreo general el agua de la santa. La examinó y me dijo: «Decime la verdad, mas, bien mirado, no me la podréis decir, quién sabe de dónde habrá venido esta agua. ¿Pensáis quizá que es obra de un ángel o de un demonio? Escuchadme». Y le conté todo lo ocurrido. El hombre se hizo cruces porque no conocía tales flores, y eso que era un buen botánico, y me aseguró que él también iría donde yo fui. Cuando me quedé sola,
me dijo la flor del cielo. ¿Cómo has engañado al médico? Yo. Sí, tú, porque ahora Siva no las encontrará. Esas flores solo brotan en los días del año que tú fuiste, se abren al amanecer y al llegar la noche se desprenden de sus hojas rápidamente, y el tronco se retuerce arrojando sus espinas que vuelven a la tierra y renacen al año siguiente. Volvió mi amigo el sacerdote con la mayoría de los jueces que me juzgaron últimamente. Todos querían ver el agua milagrosa, y yo les dije, esa agua es el producto del trabajo, no del milagro. El milagro se hace solo, sin intervención humana, pero esta agua hemos intervenido muchas personas que todos han trabajado para conseguir el fin que se deseaba. Si hay aquí algún milagro, será el de la perseverancia en buscar la causa que había de producir tan buenos efectos. Bien, dijo uno de ellos, pero, ¿quién os ha dicho que existía esa flor? Esta flor, y les enseñé el jarrón que contenía las flores del cielo colocado sobre una pequeña cornisa que adornaba la ventana del centro de mi celda. Mi amigo el sacerdote me miró alarmado, diciéndome su mirada, imprudente. ¿Qué has hecho? Pero yo lo miré tranquilamente y seguí hablando con mis jueces. Uno de ellos, muy pequeño de estatura, quiso subir sobre una silla para ver las flores más de cerca. Se subió, miró con ansia el jarrón, y vio que no tenía una sola flor. Se bajó de la silla y brotó el ramo de nuevo con sus más bellos colores. Todos me miraron asombrados. Pero como yo estaba bien lejos de la ventana se tuvieron que convencer que aquel juego de cubiletes no era obra mía, y mi amigo, aprovechando la ocasión de aquella sorpresa general, dijo con acento sentencioso. Esta hermana es un arcano que está protegida por Dios, no hay que dudarlo, porque solo Dios produce el bien de sus hijos. Roguemos a Dios que nos la conserve largo tiempo para bien de nosotros y de toda la humanidad.